Hoy queremos desarrollar, jóvenes, un ejercicio, un problema donde toque aplicar el teorema del seno. Entonces, el problema nos dice lo siguiente. Un globo aerostático vuela por encima de una carretera recta de 8 kilómetros que une a dos ciudades. Entonces podemos empezar a hacer como, digamos que esta es la ciudad A, esta es la carretera recta y esta es la ciudad B. Entonces esa carretera recta mide 8 kilómetros. Y el globo se encuentra encima de esa carretera. Entonces vamos a dibujar nuestro globo. Este es nuestro globo. Entonces, desde una de las ciudades se ve el globo con un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces aquí la idea es como formar el triángulo. Entonces vamos a decir que de esta ciudad se ve el globo con un ángulo de elevación de 60 grados. Mientras que con la otra ciudad el ángulo es de 40 grados. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. 40 grados. Ya llamamos esto una ciudad, la ciudad A, la ciudad B. Esto le podemos colocar como el punto C. Ya tenemos nuestro triángulo muy fácil de armar. Entonces, ¿qué nos piden, jóvenes? Nos piden, determine la distancia del globo, la distancia que tiene el globo a cada una de las ciudades. Necesito saber la distancia de esta ciudad A al globo, quiere decir necesito saber esta distancia, y de la ciudad B al globo, necesito saber esta distancia. Recordemos que si ya tenemos el triángulo, que lo llamamos ABC, si este es el ángulo A, este va a ser nuestro lado A, que lo debemos encontrar. Y si este es el ángulo B, este va a ser nuestro lado B. Listo. Esos dos lados debemos encontrarlos. Lo otro que nos piden es la altura a la que se encuentra el globo en ese instante. Nos están pidiendo esta altura. Vamos a llamarla Y. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero primero vamos a hallar A y vamos a hallar B. Después hallamos la altura. Entonces volvemos aquí. Listo. Entonces, recordemos el teorema del seno, joven. El teorema del seno dice lo siguiente. Dice, seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Ahora, no se les olviden que yo puedo utilizar esa fórmula o puedo cambiarla. Puedo utilizar lado A sobre el seno del ángulo A igual al lado B sobre el seno del ángulo B igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Son dos fórmulas equivalentes, son las mismas. Entonces, como aquí me piden son los lados, yo voy a utilizar esta de aquí abajo porque ya los lados están en la parte de arriba. Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Cuando a mí me dieron el triángulo, me dieron dos ángulos. Y ya sabemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo debe ser 180 grados. Entonces, si este ángulo vale 60 y este vale 40, ya llevamos 100. Para llegar a 180, este ángulo que está aquí, el ángulo C, debe valer 80 grados. ¿Por qué, profesor? Pues por lo que les digo, que en todo triángulo la suma de sus ángulos debe dar 180. 60 y 40 serían 100. Para llegar a 180, este otro ángulo debe valer 80. Miren que ya tenemos ese dato que no lo daban. No lo estaban dando, pero ya sabemos cómo se hace. Muy bien, entonces miremos. Aquí yo tengo que utilizar, aquí hay 1, 2, 3 partes. Hay que utilizar 2. Vamos a mirar si podemos utilizar esta parte con esta parte. Entonces, el lado A no lo tengo y el lado B tampoco. Quiere decir que estas dos partes no las puedo utilizar porque tendría dos incógnitas. Entonces vamos a mirarlo si cogemos la otra parte. Entonces la otra parte sería aquí. Vamos a ver si yo puedo utilizar A sobre el seno de A igual a C sobre el seno de C. Entonces, el lado A no lo tenemos, el ángulo A sí lo tenemos. El lado C sí lo tenemos
porque aquí sería el lado C acá, y el ángulo C también lo tenemos. Quiere decir que la única incógnita aquí es la A. Entonces vamos a utilizar esa parte para hallar el lado A. Entonces nos quedaría el lado A, que es desconocido, dividido en el ángulo A. Pero el ángulo A, ¿cuánto vale? 60 grados. 60 grados. El lado C, ¿cuánto mide el lado C? 8 kilómetros. Entonces aquí colocamos 8. Y el ángulo C mide 80 grados. 80 grados. Entonces, jóvenes, ahí queda muy fácil el despeje. Hay que despejar la incógnita, que es la A. El seno de 80 que está de este lado dividiendo, lo paso del otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar, a ver, vamos aquí a seguir. Me va a quedar que el lado A es igual. Este pasa a multiplicar. Entonces me queda 8 que multiplica al seno de 60. Dividido en el seno de 80. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer esa operación en la calculadora de rapidez. Entonces sería 8 por el seno de 60, igual. Y lo que me dé, lo divido en el seno de 80. Seno de 80. Eso da 7,03. Quiere decir que el lado A vale 7,03 ¿qué? Kilómetros, porque la distancia está dada en kilómetros. Ya tenemos nuestro lado A. Entonces, aquí en el ejercicio voy a colocar lo que me dio. Aquí lo puedo colocar. 7,03 kilómetros. Esa es la distancia que está separado el globo de la ciudad B. Ahora, nos falta hallar el lado B, que sería la distancia que separa al globo de la ciudad A. Entonces, vamos a utilizar ahora, borremos aquí, vamos a utilizar ahora este pedazo, porque ya sabemos que de C ya tenemos el lado y tenemos el ángulo C. Entonces, vamos a utilizar esa parte y vamos a hacer lo mismo. Entonces me queda, el lado B no lo tengo, el ángulo B vale 40, entonces yo aquí puedo cambiar y poner 40 grados. El lado C vale 8 kilómetros, entonces aquí coloco 8 kilómetros. Y el ángulo C, jóvenes, el ángulo C ya sabemos que vale 80 grados. 80 grados. Hacemos el mismo despeje, despejamos la letra B. Entonces me queda que B es igual. Este seno de 40 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Sería, ¿a quién va a multiplicar? A el 8. Entonces 8 por el seno de 40. Dividido en el seno de 80. Muy bien. Entonces, volvemos a utilizar la calculadora. Sería 8 por el seno de 40. Y lo que nos dé lo dividimos en el seno de 80. Entonces, ese resultado da 5,22. Como es una distancia, la distancia acá está en kilómetros. Ya tenemos este lado B, que sería la distancia que está separado el globo de la ciudad A. Entonces, voy a colocarlo aquí. Sería 5,22 kilómetros. Muy bien. ¿Listo? Ahora nos falta, por último, nos falta hallar la altura. La altura del globo, jóvenes. La altura del globo. Nos hace falta hallar esta altura. ¿A qué altura se encuentra el globo? Vamos a colocarlo ya. Cuando yo trazo esa vertical, jóvenes, el triángulo me queda separado, si se dan cuenta, en dos triángulos rectángulos. Voy a sacar un triángulo rectángulo acá, que sería este. Este es el ángulo A, que mide 60 grados. Esta sería la altura, que no sé cuánto mide. ¿Y qué tengo de ese triángulo rectángulo? Tengo esta señora, que vendría siendo la hipotenusa, que sería 5,22 kilómetros. Muy bien, sacamos un triángulo rectángulo. También podría sacar el otro triángulo. Debe dar lo mismo. Entonces, para desarrollar esa parte, para hallar esa altura, pues vamos a utilizar las razones trigonométricas. Recordemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa.
Este ángulo vale 60, entonces sería el seno de 60. El cateto opuesto a ese ángulo sería lo que llamamos y, entonces vamos a colocar aquí y. Y la hipotenusa sería 5,22. 5,22. La incógnita es la letra Y, jóvenes. Hay que dejarla sola. Entonces, el 5,22 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a este lado. Entonces sería 5,22 que multiplica al seno de 60 y lo que me dé va a ser la altura. Utilizamos la calculadora y colocamos 5,22 por seno de 60 grados. Y eso me da una altura de 4,5. 4,52 para ser más exacto. Eso estaría en kilómetros porque es una distancia. Esa sería la altura a la que se encuentra el globo en ese instante. Muy bien, jóvenes.